habilidad directiva muy importante. Vamos a analizar tres, les decía yo. La primera que vamos a analizar es la comunicación. ¿Qué quiero plantearles a ustedes? En primer lugar, ¿se acordarán? Voy a hacer una pregunta. ¿Qué es dirigir científicamente? A ver, fue lo que tocamos antes. Y es básico, porque tenemos que cambiar la concepción. Y esa es la primera concepción que debemos de cambiar. Y estamos analizando la definición para poder interpretar el concepto. ¿Qué es dirigir científicamente? Guiar, motivar, estimular, organizar, orientar, exigir. ¿De acuerdo? Entonces, dirigir científicamente es eso. Pero dijimos además, ¿cuál es la esencia de la dirección? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes constantemente? Tomando decisiones. Por lo tanto, la esencia de esa dirección científica es la toma de decisiones. Por eso es tan importante tener una cultura integral de dirección para coadyuvar a que la toma de decisiones sea lo mejor posible y no medir una decisión desde una sola arista, sino desde las aristas imprescindibles a tener en cuenta para no cometer errores. Hasta ahí habíamos visto cuestiones teóricas, repito, muy importantes de la dirección. Que es la dirección científica. Habíamos analizado que la esencia de esa dirección es la toma de decisiones y cómo necesitamos de una cultura integral de dirección para que esas decisiones sean lo más acertadas posible. Entonces ahora vamos a ver la comunicación como habilidad directiva. Sabemos que filósofos y sociólogos utilizan este concepto para designar el carácter específico de las relaciones humanas. Sinónimo de comprensión, de ayuda mutua, de intercambio, de interacción recíproca y vida en sociedad. Por lo tanto, cuando nosotros decimos comprensión, ayuda mutua, intercambio, interacción, no nos guarda relación con lo que es dirigir, nos guarda relación con lo que es dirigir. Por lo tanto, la forma de existencia de la dirección es la comunicación. Fíjense, ya hemos dicho tres cosas. Esencia de la dirección, la toma de decisiones. Es la esencia. Ahora, la forma en la cual se realiza la dirección, ¿cuál es? La comunicación. Porque la dirección es relaciones interpersonales entre las personas. Por lo tanto, yo ahí cómo me relaciono a través de la comunicación. Incluso se plantea que no es el conjunto de relaciones existentes, sino aquellas que pueden existir, las potenciales que pueden existir. Podemos decir entonces que la comunicación es la manera, la forma en que las personas se comunican entre sí. Es la transferencia de información de una persona a otra. Pero esa comunicación es expresión de la personalidad. Usted se comunica según la personalidad que usted tiene. Posibilita su formación y desarrollo. Permite penetrar en el mundo interno del ser humano. Quiere decir que es un proceso de interacción social en el cual ustedes saben que existe un emisor y un receptor. Se produce el mensaje y de ese receptor viene la retroalimentación al que produce el mensaje y ahí está todo el esquema de una comunicación cualquiera.
entre dos personas, entre el dirigente y el subordinado. Esa es la esencia de la comunicación. Pero la comunicación debe ser desarrolladora, o sea, centrar la atención en el otro. Y esto significa la ruptura de los vínculos autoritarios y unidireccionales. Tiene que ser una comunicación de ambas partes. En las instituciones educativas, la educación es el alma y la sangre de cualquier institución. Necesita el intercambio de información entre los trabajadores, la dirección, entre la dirección y los maestros, entre todos los factores que la forman. Por eso es que sigue el mismo proceso de la comunicación de las personas. La comunicación es una institución. La comunicación en una institución educativa es lo mismo que la comunicación personal, o una comunicación cualquiera. Por eso, cuando hablamos de comunicación pedagógica interpersonal, ya estamos diciendo que el directivo educacional dirige con las personas. Primera cuestión que implica un cambio en la forma de pensar. Ya lo hemos venido diciendo y nos meteremos aquí. El dirigente, el director de escuela, no dirige a las personas, debe de dirigir con las personas. ¿Qué significado tiene el cambiar a por con? A ver, pregunto. ¿Qué significado tiene? A ver, dígame. Involucra con el otro, exactamente. La concepción de que yo dirijo a las personas ya es una concepción de autoritarismo, de que yo soy superior y yo dirijo a los demás. Este es el primer cambio de mentalidad, de paradigma. Nosotros dirigimos con las personas. Hay que tener presente que los maestros son sujetos de dirección, no objetos de dirección. ¿Qué es lo que se dirige? ¿Cuál es el objeto que se dirige? El proceso, no la persona. Por eso, vean ustedes, si fuésemos a ver la dirección del maestro en el aula, el maestro dirige a los alumnos. No. La concepción diferente de la pedagogía que nos pide en el aula es que el maestro dirige con los alumnos. ¿Qué cosa? El proceso de enseñanza-aprendizaje. El maestro y el alumno son sujetos del proceso. Esa es la verdadera democracia en la que el alumno y el maestro participan. Lo que yo siempre le he dicho, el papel rector no se pierde, o no debe de perder. El papel rector lo debe tener el maestro en el aula. El papel rector lo debe tener el director en la escuela. Y debe de exigir, debe de orientar, debe de motivar. ¿A quién? A los demás, para que pueda trabajarse sobre el objeto, que es todo el proceso docente educativo, el proceso pedagógico que se desarrolla en la escuela. Porque una cosa es el proceso pedagógico y otra cosa es el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso pedagógico es general y el proceso de enseñanza-aprendizaje se da general. Entonces, si esto lo tenemos bien claro, compañeros directores, nosotros podemos ver de verdad cómo ejecutamos el mensaje que queremos dar, cómo efectuamos la comunicación
porque los mensajes que nosotros queremos dar a todo el personal que está subordinado a mí, pero que yo dirijo con ellos, y ellos conmigo, una cosa es el mensaje que quiero formular, si lo formulo adecuadamente o no, para tener esa dirección que es con la persona. Es decir, que eso es una habilidad, porque la estoy desarrollando conscientemente yo tengo que ir viendo cómo hago la cosa para que la habilidad de la comunicación me lleve a mí a lo que quiero lograr para poder tener trabajo de equipo. Sin una buena comunicación yo no puedo tener trabajo de equipo, porque lograr que sea equipo, que ya vimos que todo para uno y uno para todos, si no hay una buena comunicación no se logra. Se puede lograr el temor, el mando, etc., pero no lo que queremos lograr. Es por eso que debemos de formular adecuadamente el mensaje, saber escuchar y utilizar la retroalimentación. Miren, yo no sé por qué a todo el que ha sido o es directivo nos cuesta trabajo escuchar. Y sinceramente, hay que darse, como yo era un punto en la lengua y abrir los oídos, porque es que el que mucho habla, mucho llega. Y nosotros tenemos que ser capaces en la comunicación interpersonal, oír, para ver qué es lo que quieren plantear, qué es lo que pasa. No nos podemos pensar que nos la sabemos todas, porque eso es imposible. Siempre hay algo que nosotros necesitamos conocer. Así como que la comunicación me permite desarrollar la elocuencia deliberativa. Yo no puedo comunicarme con mi subordinado de orden y mando y ya, eso se hace. Pero no, yo debo desarrollar la elocuencia deliberativa, analizar, debatir. Pero para eso, y no poder salir ganando, yo tengo que saber refutar, tengo que saber argumentar y demostrar que lo que se dice es lo que es. Si no, no hay comunicación dialógica ni comunicación de verdad que me pueda llevar a resultados. Es por eso que tenemos que decir que si bien en la esencia de la actividad de dirección hemos dicho que es la forma, para algunos nos dicen que es lo que es dirigir comunicación. Pero es que hemos dicho que dirigir es tomar decisiones. Ahora, ¿cómo yo lo hago? A través de la comunicación. Todos los directivos emiten información, ejecutan regulación, control. Sabemos cómo es. Por eso es que la capacidad comunicativa del directivo es el que me va a dar el clima de la escuela. Ustedes no están al margen del clima que se desarrolla en la escuela. Ustedes son los culpables, a la vez para mal. Ustedes son los que propician el clima, porque ustedes son los que desarrollan la comunicación de forma bien pensada. Por lo tanto, tenemos que decir que la autoridad real que logra un directivo es directamente proporcional a la capacidad comunicativa que tiene. Acuérdense que hablamos de autoridad formal y autoridad real. La autoridad formal, ¿quién se la da? El cargo, el nombramiento. Pero la autoridad real, esa se da según la capacidad que tiene el directivo de comunicarse con los demás.
si orienta, si apoya, si coordina, si oye a los subordinados. Eso es la autoridad real. Y es la capacidad para comunicarse con ellos y no para imponer. La imposición siempre trae, acuérdense, dos formas: o rebeldía o sumisión. Y ninguna de las dos es positiva. Así que podemos ver que en una institución educativa se dan dos tipos de comunicación. La formal, que es la oficial que se da entre todos los elementos de la misma, y la informal. Y yo digo con esto, aquí, ¿con qué juega esto? Con los grupos que tenemos. ¿Se acuerdan que dijimos que habría grupos formales y grupos informales? Bueno, la comunicación formal es la que se da a través de los grupos formales. Digamos, voy un momentico atrás, y digo, los comunicados que ustedes emiten, los sistemas de información que contienen la política, los procesos, la comunicación que incluso viene de arriba y ustedes la transmiten hacia abajo. Esa es la comunicación formal. Pero la informal es la que establece por los propios alumnos, los maestros, los padres de familia, los trabajadores, sobre lo que pasa en la escuela. Y esa donde se da en los grupos informales. Viene a decir que estamos diciendo ya dos cuestiones. Primero, que existen los grupos informales, que tenemos que estar conscientes que existen. Y segundo, que hay comunicación dentro de los grupos informales y de un grupo informal a otro. Porque los canales de comunicación son libres y nos puede perjudicar o nos puede ayudar. Es decir, que comunica asuntos y situaciones reales o percibidas. Y no por eso es menos importante. Insistimos en que hay que darle atención a la comunicación de los grupos informales. Y muchas veces es más fuerte que la formal. Porque a veces se da una comunicación formal, pensamos que llegó a todo, no estuvo lo suficientemente esclarecida y de ahí se formó una gran bola de nieve de rumor. Y por lo tanto es mucho más fuerte que la comunicación que se dio al respecto. Entonces, tenemos que saber, y ya lo veremos con posterioridad, cómo manejar estas cosas. Porque el ignorarla puede afectar el desarrollo de las instituciones educativas. No se puede vivir al margen de la comunicación informal. Tenemos que estar atentos a la comunicación informal. Pero ¿qué funciones tiene la comunicación? La comunicación tiene dos funciones: las sociales y las sociopsicológicas. Vamos a hablar con psicopedagógicas. Vamos a hablar primero de las sociales, que son las encaminadas a satisfacer necesidades de toda la sociedad en general. Es decir, la comunicación me da función informativa, ideológica, de control social, ético-normativo. Eso en general. Pero las funciones sociopsicológicas, que son las encaminadas a satisfacer necesidades de algunos miembros de la sociedad, que me da de socialización, de regulación conductual, de contacto social, de identificación de civil. O sea, que la educación es un proceso de interacción social, la comunicación, sinónimo de comprensión, de ayuda mutua, de intercambio, y es el contenido y forma de la actividad laboral, y un proceso de solución de problemas concretos.
Para solucionar un problema usted tiene que comunicarse. Si no se comunica, el problema está ahí y nunca lo va a solucionar. Por eso es que decimos que la comunicación es la esencia misma de la actividad de dirección. Y por lo tanto insistimos, la forma en que se expresa la dirección y es la esencia de la actividad de dirección. Sin embargo, no todos los directivos educacionales ponen en práctica la función sociopsicológica de la comunicación, porque se desatienden determinados subordinados o trabajadores que necesitan de una atención especial. Lógico, si el directivo no tiene un diagnóstico pronóstico integral, si no conoce las características específicas de sus profesores, las características específicas de sus padres de familia, pues él no puede establecer una comunicación adecuada, porque va a tratar a todo el mundo por igual, y es imposible. Sabemos pedagógicamente que en el aula hay que tener atención individual a cada alumno. Y que hay alumnos que pueden ser la media, pero hay alumnos o muy sobresalientes o que están malos. Y yo tengo que aprenderlo. Entonces, eso es igualito de lo que sucede en el aula, en la dirección. Por eso es que decimos siempre que de las dos formas de dirección en la cual se da una escuela, el director tiene que ser capaz de transformar críticamente como dirigía el aula a la dirección del escuela. Usted llegó a ser director sin tener la experiencia de cómo se dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¡Apréndalo! Eso no es un problema. Lo que no puede vivir sin aprenderlo y menospreciarlo, porque nunca va a ser un líder educacional. Me estoy anticipando a la habilidad directiva del liderazgo. Y nosotros lo que queremos es que todos los directores lleguen a ser líderes. Pero hay que trabajar en este sentido. El verdadero directivo educacional no descuida las funciones sociopsicológicas de la comunicación. Atiende el desarrollo de la personalidad de sus subordinados. Y demuestra afecto, confianza, comprensión. Si demuestra afecto, confianza y comprensión, está dirigiendo. Eso es dirigir. Regula el sistema de las relaciones interpersonales. Quiere decir que atiende al colectivo laboral y al hombre, lo tiene en el centro de su pensamiento. La dignidad humana, los derechos humanos, yo no soy superior a ninguno de ellos. Estamos en igualdad de condiciones. Por eso es que decimos que es entonces la comunicación pedagógica interpersonal profesional en la actividad de dirección. Sencillamente es la comunicación que establece el directivo durante el ejercicio de las clásicas funciones de dirección, en las cuales despliega las funciones generales de la comunicación para garantizar el objetivo de la actividad que tiene, que es la formación integral del personal que dirige. Puede ser representada de la siguiente manera. Miren, vamos a aprender bien. Las funciones de dirección las digo el primer día. ¿Y ustedes qué es lo que hacen? Planificación, organización, regulación, mando y control. Esas son las funciones clásicas de dirección. Pero con la planificación y la organización, ustedes
que está subordinado a ustedes, la regulación o mando, es decir, la ejecución y el control que logran en ese personal, la formación laboral de ese personal. Pero además, cuando nosotros decimos que con la comunicación ejercen la información y que la comunicación tiene un trasfondo ideológico, ahí está la formación cívica de sus subordinados. Y cuando hablamos de que hay una socialización en la comunicación y la regulación de la conducta, ustedes tienen la formación de la personalidad de sus subordinados. Porque ustedes son formadores, ustedes son comunicadores sociales por excelencia. Los mayores comunicadores sociales que hay en este planeta son los directores de escuela, los maestros, porque tienen que ver con cuánta gente no tienen ustedes que ver. Por lo tanto, lo primero que tengo que ver son mis funciones de dirección y cómo yo a través de ellos formo y tengo formación profesional para mis maestros, mis subordinados, formación laboral, porque lo estoy formando en disciplina, en organización, como debe de ser. Pero además le doy una formación cívica y le doy una formación de la propia personalidad de ellos. Pero ahí no queda, sino que estamos también y tenemos el control social, lo ético-normativo, y ahí que tenemos la formación ética. Y además tenemos el contacto social y de identificación de sí. Por lo tanto, ahí tenemos la formación social. Fíjense ustedes si es o no un comunicador social el director y si es o no un formador. Formación profesional, formación laboral, formación cívica, formación de la personalidad, formación ética, formación social. Por eso es que decimos que el director es determinante en una escuela. Es el formador principal de la escuela. Y cuando decimos que es el formador principal, estamos diciendo que es el pedagogo principal. Porque el fin de la pedagogía es estudiar cómo desarrollar la formación continua del ser humano. Y le toca al director de la escuela de cómo sea capaz de formar el director, así va a ser su escuela. Por eso es que hemos dicho, un ministro de Educación cubano, al que admiro totalmente, José Ramón Fernández, decía: dame un buen director y te daré una buena escuela. Olvídense que donde hay un buen director, hay una buena escuela. Porque los colectivos no son malos, los colectivos los forma el director. Y ahí tenemos nosotros la importancia de la comunicación, que es la forma en la cual se expresa la dirección. Y por lo tanto, para muchos autores, es la esencia de la dirección. Dicen muchos autores que comunicación y dirección es lo mismo. Yo no llevo a tanto. Yo creo que es la forma en la cual usted dirige, porque hay cosas más allá de la comunicación que ya hemos visto. Pero en esencia es la forma en la cual se ejecuta la dirección. ¿Cuáles son entonces los fundamentales tipos de comunicación profesional que pudieran relacionarse? Por el contenido esencial del mensaje. Puede ser una comunicación informativa, pero tenemos también la comunicación persuasiva. Digamos, por la forma que se transmite el mensaje. Puede ser verbal,
Y tenemos ahí la comunicación oral, la elocuencia deliberativa. ¿Y cómo yo puedo desarrollar la elocuencia deliberativa? Con el diálogo, la entrevista, la discusión, la polémica, la intervención. Pero todo esto es para darle chance que hable a los demás, no usted solo. Por eso podemos hablar entonces de comunicación escrita, que ustedes escuchan, los documentos normativos, metodológicos que se hacen en la escuela, y tenemos la nota, la carta oficial, el comunicado, el informe, la normativa, todo aquel oficio, como llaman ustedes, etc. La comunicación extraverbal, pues ¿qué tenemos? La comunicación gráfica, presentaciones gráficas, el organigrama, el diagrama, el gráfico, el esquema, el mapa. La comunicación corporal, expresiones corporales y conductuales, el gesto, la sonrisa, la mirada, la postura, el ejemplo. Todo esto nos da a nosotros la forma en la cual podemos o no comunicar. Por lo tanto, podemos tener información, la comunicación de información, la comunicación de catarsis, la comunicación persuasiva. La comunicación de información es fácil. La comunicación de catarsis puede ser que nosotros necesitemos que algún profesor, que algún trabajador, que algún padre de familia venga a sentarse con nosotros a desahogarse. Incluso cuando sabemos que hay algo que anda mal, vamos a sentarnos con él a ver qué es lo que pasó, qué es lo que pasa, hable. E incluso alguna percepción equivocada puede arreglarse ahí, pero deje hablar a la persona a que de verdad diga todo lo que quiera decir. Y usted tiene que ser capaz de escucharlo con atención. Eso sí, señores, cuando ustedes estén tanto en una comunicación de información como en una de catarsis, como en una persuasiva, por favor, que en el espacio de ustedes no tengan el celular encendido. Porque no hay cosa que le den, si no como ustedes utilicen la empatía, póngase en el lugar del otro. Si usted quiere hablar con el supervisor o con el jefe del sector o el jefe del departamento y que él esté y hablando así se para. Entonces quiero que le da a entender que no tiene interés, que le importa un pito lo que está diciendo. Entonces, mucho cuidado con eso. Yo sé positivamente que ustedes ya como los profesores insisten en esto, porque es que la tecnología nos lleva a veces a cuestiones equivocadas. La tecnología es muy buena y verdaderamente es imprescindible, pero si usted le va a dedicar 10 minutos, 15 minutos a una persona, sencillamente óigala, porque si no de verdad se corta en lo que está diciendo. Así podemos tener también una conversación banal o trivial. Es esa que usted llega por la mañana y ¿qué tal? ¿Cómo está hoy? Parece que va a estar frío hoy. ¿Cómo va a pasarte la noche? Esa conversación que también es necesaria en una institución educativa. Por lo tanto, el estilo de comunicación es el modo personal en que el director se expresa y juega mucho con las características individuales de la persona, juega mucho con su carácter, con su temperamento. Y acuérdense que el temperamento no, usted no puede cambiarlo, pero el carácter sí. Y usted debe jugar con eso para poder establecer una comunicación lo más democrática posible. Quiere decir
estilo comienza donde aparece la originalidad. Y mi estilo de dirección no tiene que ser igual, de comunicación, perdón, no tiene que ser igual al de otra persona. Pero sí podemos buscar fines y objetivos homogéneos. Así que depende en gran medida de la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la actividad docente, de los profesores y la formación del estudiante. El director, miren, vamos a leer esto con calma. Desde el punto de vista socioafectivo, del estilo del director depende en gran medida la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la actividad docente, de los profesores y la formación de los estudiantes. Si usted no desarrolla una buena actividad de comunicación, pues usted va a afectar el proceso docente. Por eso decimos que la actividad del director es determinante en una escuela, porque ustedes dirigen con los profesores, con los padres de familia, con los estudiantes. Y si no lo ponen a esa altura, sencillamente la dirección no va a ser la adecuada. Es ahí que debe de haber concordancia entre lo que se dice y lo que se hace. No puede ser como el cura, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Existir una relación entre la identidad, lo que se es, la comunicación, lo que se dice y la imagen, lo que se cree que es. Así podemos tener un estilo de comunicación agresivo, pasivo o asertivo. El estilo asertivo, que es el estilo de no mentir jamás, es el estilo que nosotros debemos de ir hacia él. Que no quiere decir que todo lo debemos, ni que tiene que ser puro como tal, porque es una clasificación teórica. Pero debemos de evitar el estilo agresivo, que es el autoritario, el estilo pasivo de dejar hacer, tampoco, y sí un estilo asertivo de veracidad, de que tiene un punto de empatía, de ponerse en el lugar de los demás. Ahora vamos a ver algunas cosas aquí que son importantes. Miren, esta directora sabe crear una impresión favorable en el interlocutor. Viste adecuadamente y parece relajada y segura de sí. Establece contacto visual sin parecer amenazadora. La relación establecida con el interlocutor se ve en las posturas reflejadas en su cuerpo. El contacto visual forma parte de su expresión, seria pero amable. Cuando usted esté, vaya, no en un colectivo como es el de ahora, ¿no? Es imposible que yo pueda mantener la relación visual directa con cada uno de ustedes. Yo paso así y veo. Incluso les decía ayer, si es que me está como pecado me vean, o como pecado carisma, que me dijo también. Pero una cosa es eso, pero va también la experiencia de un maestro viejo de habla, a cuando usted está hablando, comunicándose con un grupo pequeño, con una persona. Señores, mantengan la mirada a los ojos. Yo incluso ya mis hijos quieren, ya soy abuela hace rato, pero cuando mis hijos eran chiquitos eran tremendos, yo cualquier cosa le decía, mírame a los ojos. Y cuando veía que no me podía sostener la mirada, yo decía, ay, algo pasó. Porque es verdad que es muy difícil
que usted pueda sostener la mirada si usted tiene algo que lo imposibilita. Y en este sentido, además denota que usted está de verdad atendiendo a lo que le están diciendo y que está pendiente de las cuestiones. Por eso es tan importante el contacto visual. Pero además, que eso me da una expresión seria pero afable, la ligera inclinación hacia adelante muestra interés, alerta. Señores, yo digo porque yo lo he visto en Cuba. Cuando usted en una oficina esa que tiene un sillón sabroso de eso, y la persona es así, exactamente, se echa hacia atrás, estira los pies, y en esa posición queremos atender a los otros. Ya da una sensación de superioridad. Aquí está el que pesado. Entonces, no debe ser. Bienvenido sea el que tiene ese sillón, ¿no? Menos mal que porque no es fácil. Aquí no hay en Cuba, estás hablando de Cuba. Sí, claro. Pero los otros días venía yo casi aquí y le decía a mi esposo, oye, esa es la que más se falta a mí en la computación. O sea que no estamos en contra de eso. Lo que estamos diciendo es que si usted tiene esa silla cómoda, cuando usted vaya a atender a una persona, inclínese, no se recueste, no eche el brazo hacia atrás, a ver qué tú estás diciendo. No, mantenga una postura que le dé sensación al otro de que de verdad hay interés en lo que yo estoy planteando. Y por último, fíjense, un gesto con la mano abierta y la palma hacia arriba sugiere franqueza y sinceridad. Las manos dicen mucho y hay que saber cómo utilizar las manos en una comunicación. Si yo hago esto, no me interesa lo que usted está hablando. Ahora, si yo estoy hablando, estoy oyendo y un poco que gesticulo con las manos sin exageración, pues señores, estoy apoyando la comunicación por los gestos. Y en ese sentido debemos ver bien cómo lo utilizamos. Pero vamos a seguir. Trate de relajarse. Aunque esté nerviosa, evite las posturas defensivas como esta, con las rodillas apretadas, los brazos formando una barrera. Procure no cubrirse la boca con la mano y evite esto. Innecesario. Mirar directamente, que decíamos ahorita, ¿verdad? Apartar los ojos puede distraer, sobre todo en combinación con una persona de movimiento inquieto. Intentar camuflar esta agresividad e inquietud con una sonrisa fría no hará sino reforzar una impresión más bien pobre. No exagere. Evite las posturas dominantes o excesivamente relajadas. Reclinarse en el asiento y adoptar una mirada fija y desafiante sugiere probablemente una actitud arrogante antes que seguridad en sí mismo. Si usted llega a una oficina y con el que usted va a hablar hace así y tomó ya que estoy señalando, pero además me interesa poco lo que están diciendo. Entonces, ustedes, aunque por ver que ustedes digan, vean esto que viene ahora a decirme ahora mismo, no demuestren, porque no debe de ser, porque si tiene una opinión negativa de usted, la va a reforzar. Va a ser peor todavía. Y ese no es lo que ustedes buscan. Por eso es que no podemos exagerar la postura, pero tampoco dar la espalda
con lo que estamos hablando. Digamos, esta lectora no solo se interpone ante el material visual que le muestra, sino que también le da la espalda y por tanto no la verá con claridad. Miren, un efecto muy grande de los maestros, ustedes deben de tratar de que no se desarrolle en el aula y que también lo deben de ver ustedes cuando están dando una reunión, es darle la espalda, sobre todo a la pizarra o al medio de enseñanza. Cuando usted hace así, y supongamos que yo estoy aquí, ¿verdad? Yo debo estar así. Si yo hago esto, y esto es una pizarra, me estoy buscando que uno allí me tire un tapito. Y cuidado, no es solamente un tapito. Porque los muchachos son muchachos. Pero además da la impresión de que no me importa lo que usted pueda hablar. Es decir, que hay que enseñar a los maestros, miren, a escribir de la obra. Y escribo una parte y reviro. Y ustedes también, pues ustedes enseñan a los maestros haciendo, ¿verdad? Que es tratar de manejar de lado y nunca darle la espalda a lo que usted va a hacer. Porque ese colectivo que usted tiene allí, sobre todo los muchachos, son capaces de cualquier cosa. Y más en la mente de un estudiante. Yo ponía aquí el ejemplo los otros días, yo no era fácil, yo fui un estudiante bastante difícil. Y una vez una maestra me llamó la atención y le dije así, yo vivía al lado de una farmacia. Y fui a la farmacia y compré mi sulfuro, un producto que da una peste que es horrible. Y entré a la aula y cuando ella se dio a escribir, que era profesora de español, le hice así, y regué mi sulfuro aquel, que todo el mundo se tuvo que ir del aula por la peste que había. Nunca se supo quién fue, porque los muchachos no declaran, no denuncian, aunque castigaron a todo el mundo, nunca se supo quién fue. Después, a lo largo de los años, he dicho qué cosa grande la que se yo. Pero son reacciones de los jóvenes. Usted no sabe, en un momento determinado, una criatura que se le ocurre a cualquiera. Entonces, evítelo. Si usted sabe, y más en la adolescencia, porque ustedes tienen adolescentes, que quiere decir que adolecen. La palabra adolescencia quiere decir que adolecen, que no son ni hombres ni mujeres. Y entonces esa adolescencia le da a usted por hacer barbaridades. Quiere decir que esto es una forma incluso de educar a los maestros en cuanto a lo que debemos de hacer. Quiere decir que, vean, cuando yo les decía que yo no estaba por la palabra competencia, nosotros debemos tener competencias comunicativas. ¿Cuáles son las competencias comunicativas que debe de haber para una buena comunicación de los directores con sus subordinados? Elementos cognitivos, disposición para comunicarse, motivación, ¿por qué? Por la profesión, por el cargo, por la tarea que tenemos, asertividad, autorregulación del comportamiento, hábitos, habilidades, conocimiento, autovaloración de sí mismo. Esas son las competencias que debe de tener un director comunicativo. Pero además de competencias comunicativas, debe de tener formación cívica, ciudadana, valores, convicciones, que no me lo dan las competencias. Esa formación en valores, esa formación cívica, ciudadana, no me lo dan las competencias y debo de tener. Y coincido totalmente con el primero. Yo debo de tener competencias comunicativas, que son las profesionales, pero además las cuestiones humanas
valorativas, que son honestidad, honradez, todos los valores de los que podemos hablar y convicción de lo que estoy haciendo. Enamorarme de mi profesión como maestro, como director. Esos son valores que enriquecen la competencia, porque nosotros tenemos robo de cerebro, aquí en Cuba, donde quiera, y cuántos gente valiosa no se nos van porque faltan los valores, porque faltan las convicciones, o porque las tenemos desarrolladas hasta un punto y preferimos entonces el bolsillo personal a otras cuestiones más importantes que es el desarrollo de la nación. Entonces, aquí es donde juegan más que la competencia los valores de los que debemos estar satisfechos. Así podemos ver. Queremos diferenciar algunos elementos como tales y el conocimiento en general. O sea que no hay una diferenciación, a ver cómo decir, abismal, sino para mencionar, vamos a mirar ya. Exactamente, pero hábitos y habilidades tratados de que, a partir de que, de los conocimientos que usted tiene. Por eso decía que elementos cognitivos son cosas esenciales, pero los hábitos y las habilidades es el cómo. El cómo de qué. El qué es el conocimiento. Porque no puedo tener hábitos y habilidades, ¿de dónde sale? Por eso es que nosotros en este curso, en este diplomado, no desarrollamos las habilidades, se las damos. Ahora, ¿quiénes las tienen que desarrollar? Ustedes. Porque no hay ni espacio ni tiempo para eso. Le estamos dando los conocimientos, le estamos dando quizás la preocupación de si esto hay que hacerlo o no. ¿Para qué? Para que ustedes desarrollen el cómo. Porque si no, si yo le decía, este diplomado en Cuba, el cuarto se da en 5 meses. Pero nosotros en 5 meses comenzamos a desarrollar habilidades. Pero aquí lo que esperamos que ustedes echen a andar las habilidades. Bien, decíamos entonces, habilidades comunicativas, habilidad de expresión, dada por la calidad del lenguaje. Fíjense cuántas cosas: fluidez verbal, originalidad, identificación, argumentación, síntesis, elaboración de diferentes preguntas, el contacto visual, expresión de sentimientos coherentes, uso de recursos gestuales y apoyos. Todas esas son habilidades que forman la habilidad de la comunicación, que tengo que desarrollarla para tener una buena comunicación. Pero tenemos habilidades para la relación empática. ¿Dónde está? Para lograr el verdadero acercamiento a la otra persona. Personalización en la relación, participación del otro, acercamiento afectivo. Pero la habilidad de la observación, que está la escucha atenta. Para poder observar, yo tengo que tener la escucha atenta y la percepción de los estados del ánimo y sentimientos de la otra persona. Por lo tanto, es importante escuchar. Una buena comunicación depende de la escucha. Y además de escuchar, yo tengo que desarrollar la inteligencia emocional. Fíjense que la habilidad se llama comunicación pedagógica e inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir inteligencia emocional? A ver, ¿qué consideran ustedes?
carecen de autodominio, que es la base del carácter. Acuérdense que hablamos de temperamento y de carácter. Y de la voluntad, están a merced del impulso. Independientemente del temperamento. Una persona sanguínea puede llegar al asesinato, pero una persona flemática puede llegar al asesinato. ¿Por qué? Porque las emociones llegan parejas. Y si el carácter, porque a veces una persona flemática lo que tiene adentro es un volcán. Y aparentemente es muy pasiva, pero cuando explota, téngale miedo. Entonces, ¿por qué cuando explota téngale miedo? Porque no tiene autodominio en sus emociones. Y la cultura, la educación, ayuda al control de las emociones, de los impulsos. Por eso es que es tan necesaria, más que la instrucción, la educación en las escuelas. Que así nos evitaremos muchos hechos sangrientos. La violencia es madre de la no tolerancia. La violencia es madre del no dominio de los impulsos. Y estamos en una sociedad norteamericana, en el mundo, de una violencia extrema. Por eso es que la educación es tan importante hoy en día. Pero vamos a seguir. Al igual que la empatía, la capacidad de interpretar las emociones de los demás constituye la raíz del altruismo. Director de escuela, usted tiene que ser capaz de interpretar que en un momento determinado Iraís tuvo un acto de explosión por algo y vamos a hablar con Iraís, pero no delante de todo el mundo. Vamos a llevarla a la oficina a ver Iraís qué pasó. ¿Por qué? Pero que hay. A lo mejor Iraís está tan atormentada de problemas en su casa que sencillamente explotó por un alquilercito. Pero vamos a interpretar por qué. Vamos a ver por qué. Y un poco conversar para evitar que eso vuelva a ocurrir. Es decir, que inteligencia emocional es proporcionar conocimiento al reino de las emociones. Es conocer las emociones que tengo para poderlas dominar. Por lo tanto, significa comprender el interjuego de las estructuras cerebrales que denominan nuestros momentos de rabia y temor, de pasión y de dicha. Revela cómo incorporamos los hábitos emocionales que pueden minar nuestras mejores intenciones, así como lo que podemos hacer para someter nuestros más destructivos y contraproducentes impulsos emocionales, ya que todas las emociones son impulsos para actuar. Tenemos que estar claros que entonces, lo que hemos venido hablando, que el temperamento no es destino, que la infancia y la adolescencia son luceras cruciales de oportunidades para fijar los hábitos emocionales especiales que regirán nuestra vida. Nosotros estamos formando personalidades. La inteligencia académica no ofrece, fíjense, no ofrece ninguna preparación para los trastornos o las oportunidades que ocurren en la vida. Una persona con inteligencia académica
a lo mejor un desgraciado en su vida personal, porque no sabe controlar sus emociones, no, o las conoce y no actúa, o sencillamente es incapaz en ese sentido, por muy inteligente que sea. Puede haber un científico que en su vida personal sea un desastre. En cambio, puede haber un obrero, un campesino, que en su vida personal es una maravilla, porque tiene riqueza espiritual, porque tiene riqueza emocional, que es lo que a veces no sabemos dilucidar. Así, podemos decir que el desarrollo de la inteligencia emocional nos aclara por qué una persona como ella triunfa en la vida y el no desarrollo de la inteligencia emocional, mientras que otra que tiene igualdad de capacidad intelectual, pero que no la tiene desarrollada, sufre enormes tropiezos o acaba en un callejón sin salida. Las personas que tienen una inteligencia emocional elevada son sociables, alegres, audaces, poseen capacidad de compromiso con las personas o las causas, asumen responsabilidades y alcanzan una perspectiva ética, cuidan las relaciones, son solidarios y su vida emocional es rica y apropiada. Se sienten satisfechos con ellos mismos y con los demás, lo que los hace más humanos. Miren, ahora se nos juzga según normas nuevas. Ya no importa solo la sagacidad, la preparación y la experiencia, sino cómo nos manejamos con nosotros mismos y con los demás. Eso es inteligencia emocional. Y por lo tanto, tengamos presente directivos, directores de escuela, porque es básico para la comunicación. Si nosotros no somos capaces de controlarnos a nosotros mismos, pues entonces nuestra comunicación no va a ser lo positiva que debe de ser. Si nosotros no controlamos nuestras emociones, podemos cometer algún desliz grave en el centro del trabajo. Es decir, que los directivos más exitosos no son los más inteligentes, no los más conocedores de negocios, sino los que saben tener mejores relaciones interpersonales con las personas. De ahí la importancia de la comunicación. Y para eso es importante conocer, para desarrollar una buena comunicación, las ventanas de igual. Los que estuvieron conmigo el año pasado, no sé aquí qué cantidad fue, yo trabajé. ¿Quiénes conocen las ventanas de igual? Pues vamos a hablar de ellas. Miren, es muy importante para establecer relaciones interpersonales, para la comunicación, para que veamos cómo fluye la comunicación. Cuando se establece una comunicación, la estamos estableciendo aquí, siempre tengan pensado que hay un área que es conocida por los demás, que ustedes conocen en parte, y un área conocida por uno mismo, y que los demás conocen en parte. ¿Por qué Dios conoce en parte? Porque está el área de la acción libre. El área de la acción libre es lo que usted muestra a primera instancia, de primer momento y durante un tiempo. Pero está el área del punto ciego, lo que usted no sabe que los demás piensan de usted. Y está el área del secreto, lo que yo me guardo y pienso en ustedes y ustedes no saben que yo pienso.
en lo cual, independientemente de lo que se quiera mostrar, usted o yo, se da y no se puede controlar, porque es lo que se da normalmente. ¿Qué pasa y cómo debe moverse la ventana de igual? Miren, cuando comienzan las relaciones interpersonales, el área del punto ciego es enorme. O sea, lo que ustedes piensan de mí y yo no sé. El área del secreto también es enorme. Es lo que yo pienso de ustedes y ustedes no saben que es mi opinión. Y el área de acción libre de ustedes y mía es corta, porque es nada más lo que mostramos a simple vista. ¿A qué pasa? Que si nosotros logramos, ya voy a hablar en general, ya sea en un grupo o en un colectivo, tener relaciones de comunicación asertivas, una comunicación apropiada, lo que debe de ocurrir en el transcurso de los días, del tiempo, es que ese grupo, ese colectivo, haga así y aumente el área de acción libre. Que haya transparencia en la comunicación, pero siempre va a quedar el área del punto ciego, porque siempre va a haber algo que los demás no le van a decir a usted, y siempre va a estar el área del secreto, lo que usted no quiere decirle a los demás. Yo siempre digo, señores, en el matrimonio todo se dice. Mucho menos los hombres a las mujeres. Pero Nosotros los hombres sí, siempre existe no. el área del secreto y el área del punto ciego. Ustedes no piensen que en la comunicación de ustedes en la escuela van a cerrar esas dos ventanas. No, siempre va a existir. Lo que deben de tratar de reducirla al mínimo. Cuando ustedes la reducen al mínimo, aumenta el área de la acción libre, o sea, la transparencia en la comunicación, la franqueza. Y eso es cuando logran lo que hemos dicho de la unidad, cuando logran lo que hemos dicho del postulado de los competentes, todos para uno y uno para todos. Cuando logran eso, de verdad que entonces el grupo, el colectivo funcionan como que Como colectivo. porque hay una verdadera comunicación entre ustedes y ellos, y entre ellos mismos. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos que la ventana de hoy está en nosotros manejarla. Esa se puede dar espontánea, pero lo importante es que la manejemos. Esa es la habilidad que conscientemente la desarrollemos para que haya una buena comunicación. Quiere decir que es imprescindible, señores, desarrollar la habilidad de la comunicación y la inteligencia emocional. Si nosotros desarrollamos la habilidad de la comunicación y la inteligencia emocional, nosotros vamos a lograr de verdad tener un colectivo en la escuela. Y cuando hablo de un colectivo es porque trabaja como equipo. Porque logramos de verdad ese postulado. ¿A partir de qué? De unidad de objetivo, de las acciones dirigidas a lo mismo, de franqueza, de honestidad, de todas las cuestiones que hacen de verdad la comunicación algo necesario para poder vivir acertadamente. Bien.